Hola, ¿qué tal? Te saluda Raúl Valenzuela y en este video quiero abordar algo que tiene que ver mucho con las campañas y un problema que se presenta muy comúnmente, sobre todo cuando comenzamos a escalar campañas y comenzamos a trabajar con presupuestos un poco más elevados en cuanto a publicidad. Y esto tiene que ver con la prueba social. La prueba social son todos aquellos comentarios o referencias que nos van dejando ya sea clientes o clientes potenciales que están viendo nuestro producto. En un mundo ideal, tú deberías de estar trabajando con alguien que te apoye a moderar estos comentarios o tú mismo deberías de estarlo haciendo. Yo recomiendo tratar de revisar los comentarios mínimo cada 6 horas que te dejan en tus redes sociales, pero con el paso del tiempo esto se va complicando. Entonces, para eso lo que yo recomiendo es hacer este pequeño truco, sobre todo en las páginas de Facebook, donde nosotros vamos a comenzar a moderar las palabras que pueden afectar a nuestra prueba social. Entonces, para eso vamos a revisar una serie de palabras y te voy a decir exactamente dónde tienes que configurar esto en tu página de Facebook para que estas palabras se tengan que ocultar. Yo no recomiendo eliminar ni suprimir comentarios porque con el paso del tiempo el algoritmo de Facebook va catalogando tu página como una página que suprime comentarios y eso te puede afectar en el desempeño de la misma. Entonces, yo lo que recomiendo es moderar aquellos comentarios y te voy a explicar específicamente dónde y cómo lo tienes que hacer. Ok, para ejemplificar qué es lo que tenemos que hacer, en esta ocasión voy a utilizar mi página de Facebook personal. En esta página no promociono productos para tiendas en línea, sino que pues es una página que yo tengo donde me gusta compartir información sobre comercio electrónico. Entonces la voy a utilizar para explicar cómo debemos de moderar las palabras que aparecen en nuestras publicaciones. Ya que estamos aquí en la página, nos vamos a ir a la parte de configuración, aquí arriba, vamos a configuración. Y una vez en configuración, pues vemos todo lo que es la visibilidad de la página, tanto las historias, los mensajes, las personas que se pueden etiquetar, las restricciones de países, de edades y lo que son la moderación y el filtro. En la parte de moderación, donde dice moderación de la página, no se bloquea ninguna palabra en la página. Si se fijan, pues mi página no tengo ninguna palabra bloqueada, ni mucho menos, porque como te comentaba, pues yo no promociono nada en esta página, sino que pues, solamente es para compartir información. En páginas de mis tiendas en línea sí tengo estas moderaciones. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que aquí tú le vas a dar clic en editar y en editar vas a agregar las palabras o las frases para bloquearlas. Entonces, simple y sencillamente lo que vas a hacer es que tú vas a tener una lista como esta y esta la voy a compartir en mi grupo abierto de Facebook, donde es una lista de muestra. No necesariamente tienen que ser las palabras que apliquen para todos los casos, pero en esta muestra lo que vas a hacer es que vas a poner esas palabras clave que no quieres que aparezcan en tu página. Y lo que vas a hacer es que las vas a poner una por una, separadas por una coma, sin espacios, sino que así solamente con la coma. Y una vez que las tengas, lo que vas a hacer es, le vas a dar clic aquí en copiar. Y te vas a regresar aquí a tu página y le vas a dar en pegar. Ok, fijas aquí, ajá, y le damos clic en agregar. Listo, entonces cuando están estas palabras ya agregadas, lo que va a pasar es que en el momento que alguien escriba alguna de estas palabras, sí van a seguir apareciendo en tu página para la persona que las escribió y tú como administrador de la página las puedes seguir viendo, pero otras personas no las van a poder ver. ¿Por qué? Porque están ocultas, aparecen ocultas. Entonces no estamos eliminando los comentarios porque también eso puede afectar en el CPM o en el alcance de nuestras publicaciones, pero solamente estamos moderando aquellas palabras que pueden ser sensibles a lo que nosotros estamos promocionando. Entonces muchas veces puede pasar que hay personas que, por ejemplo, preguntan de buena fe el precio del producto y hay otras personas que entran a la página, ven el precio y lo publican en los comentarios. Entonces está bien de cierta manera, pero si te pones a pensar, nosotros lo que buscamos es que la gente entre en nuestra tienda en línea. Entonces, si les damos el precio en una primera instancia, pues no van a entrar. Entonces queremos que entren, ¿para qué? Para que darles toda la información del producto, imágenes, descripciones, tiempos de entrega y demás. Entonces muchas veces no es tan bueno que otras personas
den los precios en los comentarios, inclusive ni siquiera tú como administrador de la página o administradora de tu página. Entonces por eso yo recomiendo que todo lo que tenga que ver con precio, con cuestan, cuando las personas preguntan cuánto cuesta, los números 80, 75, 650, 1050, lo que tiene que ver con algunos establecimientos donde puedan vender producto que tú promociones. Por ejemplo, hay gente que dice, yo ese producto lo vi en Walmart, o lo vi en Chedraui, o lo vi en Mercado Libre o en Amazon. O sea, todo este tipo de palabras, poco a poco tú las vas a ir nutriendo y las vas a moderar. Entonces, de esta manera, una vez que tú tengas las palabras aquí, le vas a dar clic en guardar cambios y ya se ponen todas las palabras que ya tú guardaste en tu página o en la moderación de tu página. Entonces, lo que tienes que hacer también después de esto es que con el paso del tiempo tú vas a ir detectando aquellas palabras que sean sensibles a tu producto o a lo que tú estás promocionando. Hay, por ejemplo, a veces que en algunos casos las personas sin conocer pueden comentar que es un fraude, o que te confunden con otra marca, o que te confunden con otro producto o otra página. Entonces, todo este tipo de palabras negativas nos afectan como prueba social. Entonces, recordemos que la prueba social es muy importante para generar ventas en línea. Una vez que tú vayas registrando cada vez más palabras a través del tiempo, pues te vas a venir aquí y vas a ir agregando de una por una. ¿Ok? Entonces, bueno, te dejo esta herramienta, la lista de las palabras que tengo en el archivo de Word. La voy a compartir en mi grupo abierto de Facebook. Voy a dejar el enlace aquí en los comentarios. Y si te pareció de utilidad esta información, te invito a suscribirte al canal. De igual manera, te dejo algunos enlaces en la descripción de este video que pueden ser de utilidad para comenzar o escalar tus ventas en tiendas en línea. Por mi parte, pues es todo. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.